La guerra, una de las tragedias más grandes de la humanidad que aún cobra miles de vidas alrededor del mundo. Esta visita nos llevará a conocer una fortaleza militar abandonada que fue testiga de 4 guerras. Ruinas, armas, edificios abandonados, fortalezas y sobre todo conoceremos de frente los vestigios de la guerra. Hola gente, bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy estaremos recorriendo una de las fortalezas militares más antiguas de Estados Unidos. Estaremos caminando a través de sus calles, de sus casas antiguas por donde pasaron miles de soldados y conociendo mucho más de la historia. También conoceremos un poco más de uno de los faros más antiguos de Estados Unidos que aún sigue en funcionamiento. Acompáñenme en esta nueva aventura. Bienvenidos. Bueno, y vamos a empezar el recorrido así por este lugar. Vamos a ir conociendo parte de los rincones, parte de las estructuras, de donde dormían los soldados, de donde se encontraban las armas. Vamos a ir viendo un poco más el armamento que había en esta parte de este fuerte. Vamos a ir conociendo más lugares de esta inmensa fortaleza militar. Encontramos aquí algunas balas de cañón de las que eran utilizadas. Según la historia, eran diseñados para la destrucción total. Si alguna de estas balas llegaba a tocar un navío, lo más posible era que el navío quedara totalmente destruido. Seguimos caminando, acá vemos el faro y pues la casa que hacía parte del faro donde estaban normalmente los cuidadores, las personas encargadas de todo el proceso de registro de navíos que iban llegando hacia el puerto de Nueva York. Esta zona fue testiga de la guerra hispanoamericana, la guerra civil, la Primera y Segunda Guerra Mundial, hasta la Guerra Fría. Fort Hancock actuó como un importante punto de defensa ante posibles ataques al área metropolitana de Nueva York. Fundado por los ingleses en 1817, fue totalmente propiedad de Estados Unidos. Estamos al frente del faro. Este faro fue construido por los ingleses durante la colonización y era el que brindaba luz a todos los barcos y a todos los navíos que llegaban desde Europa y entraban directamente hacia Nueva York. Este faro fue un punto muy importante durante la navegación en la época de la colonización inglesa, ya que este era uno de los puertos más importantes de comercio durante la época. Construido en 1764 por los ingleses, el faro de Sandy Hook, un monumento histórico nacional, es el faro en funcionamiento más antiguo de los Estados Unidos. Durante las guerras, este faro estaba armado con cañones para apoyar a los demás puestos de ataque del fuerte. Vamos a entrar a una de las primeras fortalezas que hay acá en el Sandy Hook y es el Mortar Battery. Esta es la entrada que vamos a ver que nos encontramos por este lado. Este es el Mortar Battery. Esta es una parte de la fortaleza que había acá. Esta fortaleza es conocida porque aquí estaban uno de los cañones más grandes que podían enviar balas con un peso de 1070 libras. Una vaina impresionante que eran capaces de destruir cualquier navío al que tocaran. Y bueno, acá vamos por los pasillos por donde entraban normalmente los carros que cargaban los armamentos. Aquí tenemos parte de las garitas de seguridad. Por aquí era donde ingresaban muchos armamentos en pequeños carros que llegaban directamente a este punto. Mortar Battery, un lugar donde se ubicaban cañones en 4 partes iguales que disparaban morteros llenos de metralla que explotaban en el aire justo encima de los barcos enemigos. Y vamos a empezar el recorrido así por este lado, donde se encontraban todas las edificaciones donde vivían los soldados. Más de 7000 soldados estuvieron en algún momento de la historia justo durante la Segunda Guerra Mundial. Está distribuido por secciones donde están solo las mujeres y solo los hombres. El área de las mujeres era totalmente prohibida para cualquier tipo de hombres. Únicamente las mujeres podían entrar a esta parte. Entonces vamos a hacer un recorrido
a ver un poco de estas estructuras que ya obviamente por el tiempo están un poco deterioradas, pero pues vamos a conocer un poco más de cómo eran estas estructuras, cómo se veían y a ver si podemos ingresar a alguna de ellas. Uno de los primeros edificios, acá normalmente los edificios siempre tienen la fecha de construcción y este está de 1901. Esto es algo muy característico en los edificios históricos de Estados Unidos, que normalmente ponen la fecha. Inicialmente esta parte del fuerte se empezó a construir desde 1895. Desde esa época empezaron a construirse todas estas casas muy pintorescas, todas de un color amarillo. Aquí vamos a entrar. Obviamente ya la mayor parte de la estructura está abandonada. Acá hay una chimenea. Será como una cocina. Realmente estos son hornos. Son hornos gigantes. Acá encontramos como un lavaplatos, algo así. Esta era como la zona de almacenamiento. Esta era como la entrada principal, pero en este momento está sellada. Y acá hay otro espacio que ya también está totalmente destruido. Ya no tiene techo. Y pues ya está totalmente destruida esta parte. Bueno, y este es el recorrido por uno de los primeros edificios que hemos podido acceder aquí en esta fortaleza. Vamos a mirar más adelante qué otro edificio nos encontramos para ir conociendo un poco más. Con tintes de ser un pueblo fantasma y con 1000 historias que contar, este fuerte hoy es un punto diferente del turismo en New Jersey, un lugar para conocer un poco de historia y recorrer las sombras de la guerra. Y estamos llegando justo donde quedaba el economato. Los economatos en ese momento eran tiendas donde se brindaban algunos servicios para que los soldados pudieran acceder a ellos. En este caso, inicialmente funcionó como una panadería, luego se adicionó una biblioteca, se adicionaría también un cine más adelante y una sala de bolos. Esto para que los soldados pudieran distraerse y pues quitarse un poco la presión de la guerra. Este era el economato. Normalmente cuando las familias de los soldados venían a visitarlos, este era el punto de encuentro para poder comer, para poder jugar, para poder desestresarse un poco de todo lo que estaban viviendo en ese momento. Este edificio se construyó en 1911, se agregó como un economato, luego una oficina de correos, una escuela, una biblioteca, una capilla, una panadería, una lavandería y una sastrería. En los años siguientes, el fuerte creció hasta incluir también un gimnasio, una bolera y una sala de cine para sacar un poco la presión de la guerra de los soldados. Este es uno de los cañones más grandes que había durante esa época del Roman Gun. Este artefacto podía lanzar balas más o menos de 100 a 115 libras, como esta bala que hay acá en el piso. Cuando este cañón era activado tenían que estar retirados porque el estruendo y la pólvora que dejaba mientras lanzaba una de estas balas podía también matar a las personas que los operaban. Entonces era activado, tenían que quitarse rápidamente o si no, pues también iban a ser víctimas de este cañón. Hemos llegado a la parte donde están los cuarteles, donde vivían todos los soldados enlistados en las guerras. Aquí, en cada uno de estos cuarteles, en cada una de estas casas, vivían aproximadamente 80 soldados. Cada una de estas casas estaba provista de peluquería, un comedor, letrina y una peluquería. Así pasaban el día a día los soldados en cada uno de estos cuarteles. Y acá podemos ver cómo eran
estas estructuras. Vamos a ver si podemos ver un poco más por las ventanas y por algunos de los lados. Acá podemos ingresar por un ladito y ver un pedacito de lo que era esta estructura. Acá los techos caídos, las escaleras. Ahí está, de acá está un poco de lo que eran estas estructuras. Acá está la cocina, acá está la zona de almacenaje donde se guardaba pues la comida o los utensilios que utilizaban los soldados. Esta es la cocina. Mira, acá vemos todavía que hay parte de los platos que se utilizaban en esa época en el comedor. La cocina con esto. Hay otros sitios de almacenamiento. Esta es como la sala. Estamos en la sala, lo que queda de la sala. Aquí está la chimenea, sillas. Hay aún libros, los libros que tenían para entretenerse los soldados. Sí se siente un poco tenso el ambiente acá, ya que pues está muy oscuro. Obviamente esta estructura está a punto de colapsar en muchos lados, como en esta parte. Obviamente no vamos a intentar subir porque, como pueden ver, las escaleras ya están prácticamente destruidas. Acá hay otro salón, otra chimenea. Bueno, acá están las cortinas de esa época, los calentadores para el invierno. Acá un espejo. Estos eran como los salones de descanso, las zonas en común donde podían estar todos los soldados. Aquí vemos el paso hacia el sótano y unas escaleras hacia el segundo piso. Vamos a ver un poco más, pero solo hasta aquí se puede llegar. Esta parte ya no es segura y obviamente no nos vamos a arriesgar. Acá ya se ve cómo está el piso totalmente roto. Acá hay otro salón con su chimenea y sus lugares de almacenaje, cajones, su vista al mar. Se logró, queríamos entrar a una de estas estructuras. Obviamente hay que tener mucho cuidado porque definitivamente están muy deterioradas. Entonces pues vamos a salir y seguir conociendo un poco más de la historia de este lugar. A medida que caminamos por esta zona podemos encontrar muchísimos lugares que están totalmente abandonados, lugares como el Battery Potter, que se utilizó muy poco tiempo ya que sus armas fueron obsoletas en pocos años. El Battery Potter fue la primera batería en los Estados Unidos equipada con armas que desaparecen. Contaban con dos grandes cañones de 12 pulgadas que podían disparar un proyectil de 1070 libras casi a 8 millas. Estos cañones subían y bajaban mediante elevadores hidráulicos accionados por vapor. Con uno solo de estos proyectiles podía destrozarse por completo cualquier tipo de embarcación. Y vamos hacia la parte de la playa donde se tenía la vista de la ciudad de Nueva York. Aquí era donde se tenía la mayor seguridad, donde se trataba de estar pendiente de vigilar todos los navíos que llegaban a la ciudad, ver si había algún barco enemigo y poder tener un ataque sorpresa. Vamos en este momento a ir a un pequeño mirador que se hizo para tener vigilancia de las naves que entraban hacia
las aguas de Nueva York. Acá se alcanza a ver la ciudad de Nueva York a lo lejos y era el punto donde se vigilaba y se trataba de tener control de todos estos navíos. La idea era poder responder a un ataque antes de que las naves enemigas pudieran tener alguna ofensiva. Acá están las escaleras. Y acá atrás está la ciudad de Nueva York. Es todo esto que vemos acá. A lo lejos se alcanzan a ver un poco los edificios de esta gran ciudad, la que se defendía en esa época desde este punto de todos los ataques de los navíos europeos. Bueno, y hemos llegado a la fortaleza, el punto más importante que tenía esta estación militar, este complejo militar. Aquí era donde los soldados se encargaban de vigilar toda la costa este, la costa de Nueva York. Aquí podemos observar una estructura gigantesca de vigilancia, donde también había obviamente armamento que era capaz de disparar a mucha distancia. Este punto durante cada guerra se fue ampliando. La idea era poder tener una estructura que aguantara los diferentes tipos de armamento que se estaban utilizando durante las diferentes guerras. Con estas estructuras, poco a poco se fue diseñando un complejo militar que aguantara desde disparos de rifles, metralletas y cañones, diferentes armas que se utilizaban desde los barcos enemigos. Estas eran las estructuras por donde los soldados podían recorrer, llevar el armamento, llevar las balas que se utilizaban en los cañones. En la parte de arriba habían varios cañones puestos de manera estratégica para que asimismo pudieran ser disparados. Actualmente algunas de estas casas se pueden rentar para pasar una noche o un fin de semana. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció este recorrido y si serían capaces de rentar una de estas casas para pasar solos la noche en una fortaleza abandonada. Bueno, y así llegamos al final de este video. Muchas gracias por acompañarme. Recuerden suscribirse, darle like y comentar. Vamos a seguir creciendo en este canal. Espero me acompañen en las siguientes aventuras. Y como siempre, bye bye todo el mundo.